te vamos a presentar, vamos a contar quién sos a nuestros oyentes como vos te mereces. Dale, gracias. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la licenciada Liliana Holman. Ella es psicóloga, egresada de la UBA, dedicada a la clínica de adultos desde 1997, el año en que nació mi hija Luz. Wow. Ha utilizado herramientas terapéuticas del psicoanálisis, el análisis transaccional y actualmente centraliza su práctica profesional en la terapia de regresión a vidas pasadas. Ha obtenido su acreditación del Weiss Institute en agosto de 2006 en la ciudad de Nueva York, después del entrenamiento realizado en el Omega Institute con el Dr. Brian Weiss, médico psiquiatra norteamericano, reconocido mundialmente por su práctica profesional y por sus libros acerca de la terapia de regresión a vidas pasadas. Paralelamente a su formación académica, desde 1987 es miembro de la Asociación de Autorrealización, pues una entidad dedicada a impartir conocimientos de yoga y técnicas científicas de meditación para lograr un bienestar físico, mental y espiritual, cuya sede central se encuentra en Los Ángeles, California. Se dedica a la clínica de adultos, su práctica profesional se centra en la terapia de regresión de vidas pasadas y utiliza también herramientas del análisis transaccional. Desde 2011 asiste a los Ateneos de Medicina Antroposófica del Centro San Rafael y en 2016 obtuvo la diplomatura como promotora de la paz de la Universidad de San Isidro. Es autora de 3 libros, por ahora: Viajando a las vidas pasadas, Almas compañeras y El peregrinaje del alma. Bienvenida, Lili. Gracias, Patricia. Escúchame, Liliana, escúchame, vos Sí, empezaste Marcelo. a estudiar en tus vidas pasadas, ¿no? Porque en una vida no te alcanza todo lo que acaba de hacer Patricia, no alcanza en una sola vida. Qué terrible. Son los efectos de la meditación, Marcelo. Es verdad, es verdad. Bueno, empecemos preguntándote, ¿cómo estás, Liliana? Muy bien, muy bien. La verdad que estaba escuchando que, bueno, este es el anteúltimo programa y que después el próximo va de Paraguay, así que lindo, ¿no? Cómo estamos unidos todos, se encanta. Y que estaban hablando de la nostalgia y yo empecé a tomar mate este año mientras estaba en Los Ángeles, ¿viste? Sí, claro, que tiene que ver con las raíces. Claro, sí. Mirá, Sí, mirá que y la loco, o sea, nunca importancia de bendecir, ¿no? De bendecir nuestro Claro. país, es muy importante. Liliana, te hago una Los pregunta que países. seguramente muchos de los que nos están escuchando se la están haciendo. ¿Cualquiera puede hacer una regresión a las vidas pasadas? ¿Es para cualquiera? ¿O hay que estar preparado para esto? Sí, mira, Marcelo, es para cualquiera que tenga una estructura psicológica estable. Okay. Entonces eso está bien especificado en mi página. No pueden hacer las regresiones personas psicóticas ni borderline, bipolares, tampoco personas que estén bajo Se están haciendo todos los oyentes, está claro. Sergio ya no puede. Perdón. No. Todos estamos un poquito locos, pero no sabemos, ¿no? Okay. Está bueno. Pero, digamos, el tema es tampoco si personas que consuman drogas o alcohol o que tengan un tema de alteración de conciencia, ¿no? Entonces, se necesita, digamos, estar con lucidez. Patricia tuvo la experiencia, así que corre con ventaja acá. Para integrar esa experiencia justamente con total conciencia, porque no es que uno se olvida o te vas o perdés noción de quién sos o te convertís en pato o en gallina, nada de eso. Nada de eso. No tiene Sino nada que ver, no tiene nada que ver con la estás totalmente hipnotización. consciente de lo que está pasando, ¿no? Okay. Y de recibir ese recuerdo
con total limpieza, en el sentido que no hay una sustancia o una alteración emocional que impida recibir esa experiencia en forma pura, ¿no? Lo que yo te preguntaba, Liliana, es para salir de algunas fantasías, no tiene nada que ver con un periodo de hipnosis ni nada que ver con eso. Bueno, la definición de hipnosis del doctor Brian Weiss es un estado de relajación progresiva. Okay. Los argentinos estamos muy acostumbrados a la hipnosis de Tuzam, ¿no? Que claro. se pierde la conciencia, por eso dije te convertís en pato o en gallina. No, nada de eso. Vos estás totalmente consciente, vos escuchás el ruido de la moto, del vecino, pero seguís estando atento a lo que vas recordando, que puede ser, ese recuerdo puede ser a través de imágenes, puede ser una sensación corporal, puede ser que percibas un aroma o el sabor de la sal, si sos un navegante en otras vidas, ¿no? Como le ha pasado a una prima. Entonces, se recuerda con todo el ser. ¿Y esto tiene capacidad sanadora? O sea, cuando uno puede regresar a otras vidas y darse cuenta que fui un navegante, por ejemplo, ¿qué hago con esa información? ¿Me sirve para sanar? Sí, justamente cuando estaban hablando del tema del sistema y los muñequitos, ¿no? También cuando una persona realiza una regresión, afecta a los miembros de la familia también. Y mientras los estaba escuchando, me acordaba de un caso de una persona que consultó por migrañas y por miedo a la velocidad, ¿no? Entonces, ella en su tercera regresión se vio que iba en un carruaje a toda velocidad y que el conductor del carro, digamos, choca contra algo, se cae el carro, ella se golpea la cabeza y es como que fallecen los dos ahí, ¿no? Y la persona que conducía el carro con los caballos encima de sus piernas. Genial. ¿No? ¿Qué les cuento? Perdón. Se entrecorta un poquito. ¿Sigo? Sí, perdón, porque pensé que había... Entonces, se entrecortó un poquito, por eso me metí. Esta paciente reconoció en la mirada del conductor de carruaje a la mirada de su madre de esta vida, quien sufría afecciones en sus piernas desde que ella era chica y había consultado sin médicos y más. Cuando ella la paciente le cuenta a la madre lo que había visto en su regresión, y no solo ella se cura de la migraña y empieza a tomar clases de manejo, porque ella no tenía miedo de manejar, la mamá empieza a sentir también un alivio en el dolor de sus piernas. Entonces eso fue como wow, ¿no? Solamente con el recuerdo Claro, porque es muy similar, digamos, al psicoanálisis, en el sentido de hacer consciente lo inconsciente. Es igual, nada más que se va un poco más lejos en el origen de la situación traumática, cuando a veces no es en esta vida, sino que es en otra, ¿no? Yeah. Como en las constelaciones, ver para sanar, por ejemplo, ¿no? Empiezas a ver... Exactamente. En la experiencia del taller que yo hice hace unos años, fuimos, digamos, intervenimos también, no sé si es lo mismo como lo trabajás vos, pero fuimos a cerrar esa historia, a lo que veíamos, a cambiarle el final. Uy, qué raro. Eso es en constelaciones familiares, No. Yo hice un taller hace muchos años con Rivka Bertich y Fernando Morkowski, que también, bueno, ella es psicóloga y él es médico y hacen regresiones, y ella decía, bueno, puede ser una regresión, puede ser también memoria celular. Yo quería hacerte esa pregunta, ¿cómo sabemos que
no es una memoria celular lo que estamos viviendo en esa actividad, en esa regresión. Mira, no tengo experiencia en memoria celular, entonces nunca lo vivencié, entonces no puedo responderte. Sí, lo que puedo decirte es que las memorias, ¿no? Ya sean celulares o las memorias quedan registrados en los samskaras, ¿no? En los surcos mentales que el alma va transitando de vida tras vida, ¿no? Entonces en esos samskaras, en esos surcos, quedan grabados y están registrados en el alma. Y cuando uno evoca ese recuerdo, ahí se produce una sanación. Entonces, y ese registro obviamente que está también en nuestro cuerpo, porque aparece con un síntoma, aparece de alguna manera reflejado, no sé, si viviste una situación de incendio y entonces tenés manchas en la piel, Claro. O tenés miedo o sufrís asma y tuviste una situación de ahogo en otra vida, ¿no? Liliana, déjame Entonces, preguntarte, cuando la gente sí, sí. decide consultarte para hacer una regresión, ¿cuáles son los casos o por qué temas principalmente una persona decide hacer una regresión? ¿Hay como un hilo en común? ¿Hay la mayoría de la gente que está, digo como ejemplo, Sí. insatisfecha con, se siente incómoda con, o siente que hay como un hilo conductor en la gente que te consulta sobre estas regresiones? Sí, muchas personas vienen para buscar cuál es su misión en la vida. Eh, También vienen para entender ciertos vínculos, ¿no? Cómo es que se repiten ciertas situaciones, Claro. para sanar vínculos. Muchos por el tema de asma. Mira vos. Sí. Y eso es realmente como que es maravilloso, ¿no? La sanación que se produce. Eh, pero sobre todo entender vínculos. Vínculos. Sí, yo recuerdo en mi experiencia que yo lo hice porque mi pareja, digamos, lo quería hacer. Dije, bueno, vamos, y un poco de curiosa, a ver qué iba a Ujú. pasar. Esta cosa que la mayoría por ahí tiene, ay, ¿qué habré sido? No sé, en esa Sí, época yo tenía dudas. Y recuerdo que yo dije, no, no vengo a trabajar nada en especial, vengo como para ver qué pasa. Y la terapeuta en ese momento dijo, no te preocupes, duró 2 días creo. Y dijo, no te preocupes porque a lo largo de los ejercicios que vamos a ir haciendo hasta llegar a ese momento, digamos, te vas a ir dando cuenta, vos vas a saber qué es lo que tenés que trabajar en ese momento. Y fue textual porque apareció, yo trabajé una relación en ese caso, y apareció lo que tenía que trabajar. Y eso que trabajé en su momento, yo creo que tenía que ver como visualicé cuestiones más de mis antepasados, de abuelos y etcétera, digo, se resolvió. Eh, sí, lo que sí, aparecía, lo que yo no sabía, dije, bueno, apareció y apareció. Aparecen las personas con las que tenía que ver el tema. en el tema. Sí, sí, hay personas que simplemente también vienen para tener la experiencia o conocerse más. Y, por ejemplo, en los encuentros grupales, que mañana tenemos uno, las personas acceden a recuerdos o vienen con un motivo en especial y aparece un recuerdo que supera el motivo de consulta, ¿no? Que ni se habían imaginado y que decía, esto ahora entiendo tal o cual cosa, se produce como un efecto dominó, ¿no? De comprensión. Hace un ratito vos, Liliana, dijiste esta paciente o esta persona que vino a hacer una regresión pudo verlo o lo pudo resolver
en su tercer encuentro. Este es un Sí. proceso que lleva una cantidad de encuentros. Uno va, por ejemplo, a un taller mañana, que después nos vas a contar específicamente de qué se va a tratar lo que vas a hacer mañana, o cuando te consultan Sí. de manera privada. Uno apenas ingresa a este momento, ¿se puede conectar con vidas pasadas o es un proceso que uno va atravesando y vos me decís, mira, las primeras 2 veces que nos encontramos no lo pude hacer y recién en la tercera? Esta es la primera pregunta y te largo la segunda a ver si la enganchamos. Y tiene que estar uno, yo me tengo que entregar, tengo que estar dispuesto, tengo que, porque me imagino, me conozco, hay mucho prejuicio con todo esto. Entonces, para poder que te pase algo en tu cuerpo, deberás estar permeable a que pase. Claro. Bueno, vamos de atrás para adelante Dale, entonces. claro. Vamos por el final, ¿no? Porque ¿cuál es la predisposición, ¿no? Para realizar la regresión? Y es tal cual, uno va a hacer la regresión con su niñito interno, ¿no? Como que vas a pasear y entonces a ver qué hay, ¿no? Y para eso uno tiene que confiar en la guía del profesional que está realizando ese trabajo y por eso siempre recomiendo que las personas lo hagan con profesionales de la salud, ¿viste? Porque Totalmente. ahora todo el mundo hace Totalmente. todo, ¿viste? 100%. Entonces, no, entonces eso es como primer marco, ¿no? Justamente para generar confianza. Y entonces todos tenemos un hemisferio izquierdo del cerebro y un hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el intuitivo, es el totalizador. El hemisferio izquierdo es el lógico matemático y que está con el dedito tiki tiki juzgando, ¿no? Entonces, los dos van a estar presentes en la experiencia, Bien. pero le gana el derecho. Entonces, y está bien que nos preguntemos, o sea, un paciente, justamente mi primer paciente que solucionó un tema de asma, él es ingeniero, ¿no? Y mientras estaba haciendo la regresión, él se preguntaba, me decía, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que yo estoy recordando esto? Y me iba contando el recuerdo y se iba preguntando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener una actitud de querer hacerlo, ¿no? De entrega y al mismo tiempo cero expectativa. Entonces es una liñita muy delgada, ¿no? Y en cuanto al proceso, en estos 14 años de trabajo, el 90% de mis pacientes han tenido su primera experiencia de regresión de primera vez. Y en este caso era su tercera regresión, ¿no? Había tenido en la primera, en la segunda y en la tercera surgió, digamos así, como que se destrabó o se puso en el escenario, ¿no? Al igual como en las constelaciones, que es propicia ver, ¿no? Ujú. Las regresiones también es un escenario donde uno puede ver. Ahí surgió el motivo de consulta, pero tengo una buena noticia, estoy muy sorprendida porque desde el año pasado estoy notando que se están acelerando los procesos y mucha gente está resolviendo en la primera consulta y en los encuentros grupales también me sorprendió mucho el mes pasado. Personas empezaron a contar no solo el recuerdo de una, sino de dos vidas en una experiencia grupal. ¿Y con qué tiene que ver para Entonces, vos que ahora este último tiempo la gente lo yo, logre más fácil? ¿Con la yo creo, predisposición? sí, yo creo que como estamos entrando en un estado de conciencia de un sistema planetario, como veníamos hablando de los sistemas, ¿no? Ujú. También somos parte de un sistema cósmico, somos parte también, y nuestra conciencia también puede acceder a ese estado de conciencia
cósmica, ese estado de conciencia de unidad con el universo. Y eh, digamos así, como yo creo que Sudamérica está teniendo una riqueza espiritual muy impresionante, ¿no? Bueno, y en Argentina o sea, todo el mundo sabe qué es una constelación, qué es una regresión, qué es un registro akáshico, qué es una limpieza pránica, limpieza del aura, reiki, yorei, o sea, hacemos de todo. Y yo no sé si hay otro país, terapia, coach, Déjame preguntar, ¿tendrá? Hoponopono, o sea, tenemos una conciencia, la oración, la meditación. Ujú. Entonces, creo que el estar practicando eso hace que también estemos mucho más conectados, ¿no? Y el doctor Chopra en su libro Sincrodestino ya también lo venía anunciando, Rudolf Steiner también, ¿no? Como que va a llegar un momento que las personas hablen de sus vidas pasadas como naturalmente, ¿no? Entonces, y eso es como que estamos entrando en una era de luz, del Dwapara Yuga, y estamos dejando atrás la era de la oscuridad y bueno, estamos viviendo los últimos coletazos, ¿no? Pero estamos yendo hacia la luz. Así que a mí me parece que es por ahí, Sergio. Está buenísimo. Se me ocurre preguntarte, pero no te voy a pedir que me respondas ahora, porque como lo habíamos hablado, siendo casi las 10 vamos a este corte que te había contado que tenemos en Radio Sónica. Quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a vos personalmente a dedicarte a este tema de las regresiones? Ujú. Vos sos egresada de la Universidad de Buenos Aires, estudiaste en la UBA, Sí, estoy en la UAM, sí, estudiaste en sí. la UBA, seguramente venís con una formación que tiene que ver más con lo lacaniano o con lo freudiano y te metiste por este lado. ¿Qué de tu vida pasada te llevó a estudiar o a querer meterte en este mundo? Te dejo esta pregunta y cuando volvemos del corte comercial y de la música, hablamos, ¿te parece, Lili, un poco de esto? Dale, dale, qué pregunta, ¿eh? Les voy a proponer que nos vayamos al corte entonces, Chinito, escuchando un tema hermoso, se llama Rosas, del grupo español La Oreja de... Profesional, quedaba él y bueno, en el 2006 lo pude concretar. Entonces ahí es como que pude unir, eh, digamos, lo espiritual, porque lo que yo iba practicando desde el yoga era una cuestión de mi vida privada, pero no interfería en la práctica, ¿no? Digamos, seguía escuchando a los pacientes y demás. Algunos que demostraban un mayor interés, podía compartir, no sé, afirmaciones científicas para la sanación, eh, bueno, cosas así más espirituales, pero si no, yo seguía escuchando a los pacientes, ¿no? Y después del entrenamiento, ahí las personas venían a buscar directamente el poder recordar, ¿no? El poder recordar sus vidas pasadas. Entonces ahí fue como un antes y un después, ¿no? Y como le sucede a los pacientes también. Liliana, te hago una pregunta. Para vos, este tema de la pandemia, de este año particular que vivimos, ¿esto ya lo vivimos en otras vidas? Mira, justamente, bueno, Patricia estuvo en el encuentro grupal de abril de 2018, donde yo te decía justamente esto, ¿no? De la importancia de bendecir, ¿no? Del bien decir. Y ahí dije que la mayor pandemia del mundo que estamos viviendo ahora es la falta de amor hacia nosotros mismos, ¿no? Como hay una falta de- del, del amor propio, ¿no? Si bien esta cuestión
la falta de respeto, ¿no? Y del autorrespeto, ¿no? A veces también. Eh, Creo que se está dando ahora en este momento como muchas variables, ¿no? Que se fueron sumando para que esto estallara. Pero creo que, bueno, vamos a salir de esta situación básicamente fortaleciendo el sistema inmunológico, ¿no? Porque todo el mundo habla como el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, y eso nos comprime, y cuando uno se relaja, se expande y eh, como decía Einstein, ¿no? Los problemas no se solucionan en el mismo estado en que fueron creados. Necesitamos ir a otro estado de conciencia. Y por eso ahora es que vamos a salir de esto, porque hay mucha gente rezando, meditando, digamos, avivándose. Totalmente. Avivándose, como este programa, ¿no? Como diciendo, digamos, tenemos el poder de sanarnos. Nuestro cuerpo es maravilloso. Entonces tenemos el registro de la sanación. Nuestras células, como hablaba María Marta, nuestras células también se van regenerando todo el tiempo. Entonces, hay que apostar a eso, ¿no? O sea, tenemos que contagiar salud, a ver si nos avivamos. Te hago otra pregunta y prometo a mis compañeros que después me callo la boca. Ay, qué buena promesa. Tenemos acá del Facebook que voy a leer después. No, porque hay algo que se me ocurrió ahora. Viste que es muy común decir, bueno, al menos a mí me pasó, ¿no? Que de repente conozco a una persona que lejos, que nunca nada que ver, y que de repente hay una empatía y algo que vos decís, wow, qué fuerte esto que me pasa con esta persona que ni siquiera lo conozco personalmente. O por ahí a Sergio y a Pato les pasó esto sin conocerse. O sea, ¿esto tiene que ver con otras vidas? Como sí, esa conexión, bueno, como claro. reconocerse, ¿no? Sí. ¿Sí? Y por lo general, uno se aviva antes que el otro, ¿viste? Por lo general, las mujeres nos damos cuenta antes. De que hay algo que tiene que ver con que es una conexión conocida. Es una conexión conocida. Y digo esto de las mujeres, y justamente te estaba escuchando, Marcelo, antes cuando dijiste eso del sistema, cuando mi abuelo materno era italiano, y él siempre quiso volver a Italia y nunca pudo, y yo sí. Exacto. Y entonces, ¿qué hice? Estuve en Florencia por un par de horas y me fui corriendo al museo de donde estaban las obras de Botticelli, y de casualidad encontré justo una guía que estaba con un grupo hablando en inglés, y comentaba la obra de Botticelli de la primavera, que estoy mirando así porque siempre tengo el señalador ahí a mano, pero ahora no lo encuentro. Pero bueno, están las mujeres danzando y hay una que mira a un hombre, ¿no? Pero el hombre, nos contaba la guía, está mirando la naranja, o sea, está en otra, no se da cuenta. Y Patricia, justamente, digamos, en el backstage, mientras estaba la cortina musical, comentaba de un encuentro grupal que ella presenció, que una mujer recordaba que había pasado una situación de incendio y que y ahí había perdido a su marido y a su hijo, y otro asistente en el Zoom estaba ahí, y ella le dice, miren, yo me cuesta hablar en público y demás, pero el que fue mi marido eras vos, ¿no? Y suponete que lo señala Sergio, ¿no? Eras vos, Sergio. Entonces Sergio se quedó ahí muy sorprendido porque había hecho regresiones, también escuchando los audios de Brian Weiss, y se había visto en situaciones de incendio, o sea que lo que le estaba diciendo a la otra persona le resonaba muchísimo, ¿no? Entonces, y los dos tenían una marquita en la cara, en el mismo lado de la mejilla, ¿viste? Entonces todo el chat explotó. Patricia
se formó una pareja. Pero sí, esos son como reencuentros, ¿no? Que no Sí. necesariamente tienen que ser pareja, no, No, no. puede ser entre amigos también pasa Claro, esto. Entre sí. amigos Esas también, ¿no? ondas. Sí, sí. Sí, Mar, sí, sí. Que tenemos... uno se reconoce Sí. y hay uno que se aviva antes, ¿viste? ¿Y vos pensás que A tiene que veces se ver, avivan los dos. estos reencuentros tienen que ver para seguir saldando o seguir sanando estas cuestiones? Totalmente, Marcelo, porque venimos acá para aprender a amar y a perdonar, ¿no? Porque creo que son las cosas a veces como más difíciles y de ahí se desprenden un montón de subtítulos, ¿no? Y entonces es como la escuela de la vida, ¿no? Que decimos siempre. Y entonces, hasta que no aprendas ese tema, se vuelve a repetir, ¿viste? Y si no la rendís en diciembre, te la llevas a marzo, y si no la tenés que dar libre, hasta que aprobás y ya está, ¿viste? Hasta que aprendas. Vos sabés, Acá hay Liliana, preguntas, perdón, del Facebook. Ay, Patricia déjame Claudia decirle, San tomar un Juan segundo. dice, sí, Que me haces pensar cuando decís de todo esto que está cambiando en nosotros y que estamos como entrando en una era de tal vez de sabiduría, de mirarnos en salud, de sanar. Esto de la pandemia que nos obligó a estar en casa y conectarnos, pero ya no solamente con los de al lado, sino con el mundo, y por eso terminamos conociendo personas de cualquier lugar del mundo, desde las redes, ¿no? Y creo que es como un permiso, justamente a eso, la posibilidad de sanar, de encontrarte con alguien que ni te hubieses imaginado sin Zoom, porque hubieses tenido Claro. que viajar y haber llegado al mismo lugar. Y qué interesante porque debe tener que ver con el amor. Esto de empezar a acercarte a otros que están lejos, que nunca hubieses conocido si no hubieses sido por Exacto. Zoom o por las redes Exacto. y por la pandemia. Exacto. Porque si no hubiésemos seguido en la vida anterior, no quise decir, no es con vidas pasadas, sino en la Sí, sí, rutina, sí. quiero decir, En ¿no? automático. Del movimiento y no nos hubiésemos permitido este espacio. Exacto. Y suena hermoso entender eso. Y yo creo que, por ejemplo, de lo que me di cuenta con las regresiones online, es que estamos entrando ya en una dimensión en donde lo físico no es tan importante, sino que lo importante es lo vibracional, Ujú. es lo que se vibra a través de la voz o la imagen, ¿no es cierto? Pero no tanto lo físico, la materia, sino que entonces estamos como trascendiendo Claro. y ahí empiezan también a desarrollarse otras virtudes de la clarividencia, de la clariaudiencia, no sé, la bilocación, esto de, estamos ahí ante el umbral, ¿no? Porque podemos estar en Paraguay, en Los Ángeles, en España, en Argentina, en el mismo momento, ¿no? Como lo multidimensional, pasado, presente, futuro, mismo instante. Y justo en este momento con el mismo propósito encima. Claro. Mar, dale, vamos con las preguntas de los Sí. oyentes, Mar. Vamos. Patricia Claudia San Juan dice, yo preguntaría, ¿hasta cuántas vidas anteriores se puede ver en una regresión? Mira, lo máximo que me ha pasado este año fue como para mí, wow, un hombre que vio 5 vidas pasadas en una misma sesión individual, con detalles, con años. Eso, la verdad, fue como lo máximo que yo vi en una persona en una sesión de 2 horas, ¿no? En una sesión individual. Yo dije, wow, la verdad que eso fue lo máximo. Y acá ella misma pregunta, ¿puede existir algo que me perturba y venga a lo mejor de 2 o 3 vidas anteriores? Bueno, si hay algo que le perturba de esta vida en el presente y que puede ser que, sí, no siempre es ordenado, no es que uno va a recordar justo la última vida, se puede saltear, hay personas que recuerdan algo del 1600, no sabemos si justamente
esa fue su última vida o cuántas vidas vivió en el interín, ¿no? Lo importante es que siempre le pedimos permiso al ángel guardián de la persona, ¿no? Le pedí también permiso a Brian para modificar un poco la consigna, su consigna de acceder a la regresión, incorporando esta figura porque da así como mucha calma y seguridad. Entonces pedimos permiso al ángel y entonces ahí aparece el recuerdo que necesite para solucionar o ir a la causa de ese momento, de esa situación que le está molestando en el presente, ¿no? Otra pregunta de Vero Wover. Dice, ¿cuál es la diferencia que hay en esas visualizaciones que nos llevan a vidas pasadas con las visualizaciones que hacemos en dinámicas constelatorias? ¿Por qué una nos lleva a visualizar vidas pasadas y la otra, por ejemplo, a encontrarnos con situaciones de la vida actual? ¿En qué difiere la dinámica? Bueno, yo no sé la dinámica que usa esa persona de visualización en constelación, ¿no? Porque lo que yo he experimentado en constelaciones no es una visualización, sino que hay personas que están en un campo y son representantes de otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, vos hacés de mamá, vos de papá, y hay movimientos y la otra persona está observando. No he estado en una situación donde se pide visualizar en una constelación familiar. No sé, Marcelo, si... Sí. Las visualizaciones se usan también en constelaciones. Sobre todo lo que estamos hablando son de las nuevas constelaciones, viste que Bert Hellinger fue transmutando y cambiando su teoría. Entonces, en una visualización se puede hacer una constelación. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí vos estarás visualizando algo del sistema familiar del presente. Tiene que ver con lo que muestra, en el caso de las constelaciones familiares, tiene que ver con lo que muestra el síntoma, ¿sí? Generalmente la persona que viene a constelar trae un síntoma, ya sea emocional o físico, o una problemática, y esto es lo que a partir de la visualización, por ejemplo, o a partir de una constelación con representantes, lo que observamos no tiene que ver con una regresión, sino que tiene que ver con lo que hace falta que se vea para salir a la luz de lo que muestra el síntoma. Una vez que esto se sale a la luz y se puede ver, ya el síntoma no tiene sentido que esté, porque el síntoma lo que viene es ayudarnos a poder ver lo que nunca se vio. Claro, comprender algo, perfecto. Exacto. Gracias. En cambio, ahora puedo responder. En cambio, en la vida pasada, lo que va surgiendo es espontáneamente irrumpe ese recuerdo. O sea, las regresiones te sorprenden, te asombran, salís de una sombra. ¿Y esto de dónde salió? O sea, no hay una intención previa como forzar y decir, bueno, ahora me voy a imaginar que estoy haciendo... No. En las constelaciones tampoco, ¿eh? No hay intención y también muchas veces sorprende porque no tenemos idea de lo que está mirando el síntoma. O sea, ni siquiera es importante saber qué está mirando. Sino es lo que podemos, sí es importante saberlo, no es importante tener más información de la que el síntoma muestra. Claro. Pero bueno, por lo menos sabés de qué es lo que estás mirando. Estás mirando esto, estás mirando lo otro. Ya sabés qué es lo que estás mirando. Exacto. En la regresión vos estás relajado y de repente empieza a surgir un recuerdo, ¿no? Que vos no sabías que era que ibas a ver o percibir tal sensación, o que de repente te duele la pierna y ves una imagen de un esclavo o de una esclava, ¿no? Entonces ahí me parece que por ahí pasaría la diferencia. Lili, yo sé que vos 22:30 tenés que dejarnos, tenías otro compromiso, pero queríamos preguntarte, cuando uno se inicia en este camino o toma la decisión, ¿conviene empezar por hacer un taller grupal o ir a las sesiones individuales? Cuando, sin saber nada, hablo de mi persona, por ejemplo.
Sí. que nunca tuve ninguna experiencia con este tema. ¿Qué me recomendás si meterme en tu taller como el que vas a dar mañana a la mañana, que en un ratito nos vas a contar, o ir a una sesión individual? Yo sugiero tener la experiencia grupal. Ujú. Y qué lindo es tener, digamos así, el momento de esta entrevista y teniendo a Patricia como testigo de la experiencia, ¿no? Que puede saber que lo que estoy diciendo, ella ya lo vivenció, lo saboreó, ¿no? Entonces, yo sugiero siempre los encuentros grupales porque sobre todo ahora, ¿no? Que uno lo puede hacer en su casa, tranquilo, en el sillón que a uno le guste, con la música que uno quiera. Y entonces te vas relajando, vas teniendo la experiencia y escuchás la experiencia de los otros. Claro. Y se da esta cuestión, todo tiene su riqueza, ¿no es cierto? Y se da en el compartir, que vos podés apreciar la regresión de un otro y que te sirve también para, digamos, todos estamos muy conectados, ¿no? Y escuchar la vivencia del otro nos enriquece, o por ahí en ese momento vos decís, esto no me afecta, y a la semana que viene te encontrás con una situación que decís, la regresión de tal persona, Claro. y te ayuda a tomar una decisión, ¿no? Entonces, por lo general sugiero venir a los encuentros grupales para también bajar el nivel de ansiedad para la regresión individual. Entonces la persona ya sabe más o menos qué es lo que va a suceder, eh, cuál es la temática, Esto te ¿no? quiero Y todo eso. preguntar, ¿qué va a suceder mañana en el encuentro que tenés? Y si todavía aquellos que nos están escuchando tienen ganas de sumarse, están a tiempo y les vamos a dar los datos para que lo hagamos, vas a decir si es posible, si no vendrán otras. ¿Con qué se van a encontrar los que van a participar mañana en ese taller? Sin entrar en detalles, obviamente, porque debe tener Claro. una parte, ¿no? Que lo que Sí. sucede en ese momento. Sí, sí. Bueno, lo que van a experimentar es, primero voy a dar como un poco una explicación de qué se trata la regresión y demás, y el tema va a ser el renacer, ¿no? Okay. Como todo final implica un nuevo comienzo, ¿no? Y también lo más importante, justamente, yo creo que en este año tan especial es poder dar una nueva mirada, avivarnos que la muerte no existe, Okay. avivarnos que somos eternos y que nuestra alma vive siempre y que el amor vive siempre, ¿no? Y sobre todo para aquellas personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Tengo pacientes que no han podido viajar, entonces eso fue una situación muy, muy difícil, y que si uno no tiene una herramienta de poder percibir que el alma, digamos, es eterna y que uno se va a poder encontrar con ese ser querido, y que tal vez muchas personas reciben mensajes, ¿no? De esos seres que han partido. Es como un alivio, ¿no? De poder experimentar también eso. Entonces se pierde el miedo a la muerte, como uno va a recordar también su vida pasada, el momento más importante de su vida y el último día de su vida. Como dijo una vez un paciente, al final no duele, ¿no? Entonces es como como todos vamos a encontrarnos con ese momento, ¿no? En forma personal y en nuestros seres queridos, pero por lo menos es como avivarnos de que hay otra forma de encarar ese momento, ¿no? O de comprenderlo. Por supuesto que el dolor va a seguir estando, pero también hay como una sabiduría diferente para poder comprender esos
esos cambios de estado, ¿no? Como es un cambio de estado. Así que bueno, básicamente eso, cómo experimentar ese renacer a través de la regresión, y después el momento de compartir. Va a haber primero también una técnica de respiración y demás para que las personas ensayen y puedan acceder a los recuerdos, ¿no? ¿De qué hora a qué hora es? De 10 a 13:30. Bárbaro. Les decimos que para los que quieran ponerse en contacto con Liliana, su Instagram es Liliana Holman, con doble L y doble N final. La buscan así en el Instagram y la van a encontrar. Y si quieren acceder directamente a la página de Liliana, muy fácil, www.lilianaholman, de vuelta doble L y doble N.com. Ahí tiene una página donde está toda la información para poder conectarse directamente con Liliana, averiguar más sobre este tema. No sé si todavía alguno está a tiempo para conectarse mañana en el taller también. Sí, sí, si se apuran hoy a la noche. El Instagram es sin punto, sin nada, ¿no? Liliana Todo de Holman corrido, directo. Mar. Liliana.holman. Yo lo tengo, a mí yo te puse ahí y me salió perfecto, ¿eh? Pero bueno, ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. bueno. Pero lo prueban si no con punto. ¿Algún otro dato que quieras darnos, Liliana, de contacto? Que lo estoy poniendo ahora en el Facebook. Bueno, a ver un segundito. Vamos a poner la casa infinito y dejo un número de teléfono que no me lo sé de memoria. Perdón. Entonces pueden llamar. A ver. Al 11 3274 11 3274 1531. Y perdón, tendría que decir 54911, porque ahora Sí. nos ven en Es muchas verdad. partes. Sí. Tenemos gente afuera. 54911 Perfecto. 3274 153. 1531. Bárbaro. Liliana, solamente agradecerte por este tiempo en Avivarte. A ustedes. Gracias por venir. No, un placer. Y si no nos vemos en esta vida, nos vemos en otra. Sí. Bueno, los espero mañana, están invitados. Gracias. Ay, yo mañana no llego, pero tenemos unas ganas. Podemos ir juntos la próxima. Ay, sí, Yo no sé si puedo contar esta intimidad. Hay una propuesta de hacer una regresión, ¿no? En equipo. En equipo. ¿Qué te parece? Yo la recibí la propuesta, no sé si el resto del equipo, y si no, a mí me encantaría. Yo también, yo quiero, yo me anoto. Bien, Entonces, ya la somos llamamos. tres. Después lo vamos a charlar. La Mirá, regresión de Avivarte. esto es algo que se dice mucho en los medios y me encanta. Liliana, después lo hablamos por línea privada. Línea privada. Perfecto. Lili, que Bueno, tengas un cariño a los oyentes. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Un gusto haberte tenido Bendiciones. en Avivarte. Chau. Chao. Chino, vamos a poner un poco de música, nos vamos escuchando a